Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Esa es la hora que está marcando ese tiempo. Yo lo puedo decir. ¿Me explico? De la misma manera, Él decretó lo que vio, porque Él desde el principio, Él ve el final. Entonces, si podemos entender esto y hacer la diferencia de que en todo esto que se está diciendo y se está realizando, Dios no está obligando a nadie. ¿Estamos? Ok. Entonces, finalmente, teníamos que llegar a esto, porque va a haber un repaso de los sellos, de las trompetas y las copas, para otra vez acomodarlas en un tiempo de 42 meses. Pero si Dios lo decretó así, es porque sí, así iba a suceder. Finalmente, los sellos, las trompetas y las copas fueron establecidos fuera, ¿está conmigo?, en el tiempo y decreto o los decretos de Dios. Él decretó esto, decretó los 6 días de la creación, decretó el día del descanso, el sábado, decretó el milenio, decretó el reposo, el reino de Cristo, y decretó la eternidad, los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso Él lo hizo desde afuera, y la gente iba a hacer posible que eso sucediera. Él simplemente lo decretó y lo vio, y luego nosotros escogemos para bien o para mal. Y así la justicia de Dios se cumple a través de su Hijo, su único Hijo, que pagó el precio para que todo aquel que creyera por la fe entonces en la palabra de Dios y por lo que Cristo hizo, pudiera ser restaurado, regenerado y entrar otra vez en el reino del Padre eternamente y para siempre. Entonces, recordamos que estos juicios fueron establecidos desde antes, fuera en el tiempo y el decreto, y se cumplirían al pie de la letra. Todo lo que dijo el Señor, que aparece en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, todo eso se va a cumplir al pie de la letra. El final, el cumplimiento de cada secuencia de 7, porque hay una secuencia de 7, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y los truenos, como se dijo que no se escribiesen, no los estoy mencionando, los 7 truenos, ¿no? Pero 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas fueron establecidos fuera en tiempo y decreto, y se cumplirían al pie de la letra. Y el final, el cumplimiento de todas estas cosas, de cada secuencia de 7, se decretaría desde el principio. Otra vez, entonces aplicamos el principio que antes de que se decretara lo que iba a ocurrir en el primer sello, por ejemplo, o en la primera trompeta o la primera copa, había un decreto que lo iba a decretar desde antes que ocurriera el primer sello o la primera trompeta o la primera copa. Y ahí encontramos el valor del 7, del séptimo sello, de la séptima trompeta y de la séptima copa. ¿Por qué sabemos esto? Porque en los 7 lo que vemos es una explicación, es un interludio, una transición, es una introducción. Y en el resto de los números del 1 al 6 vemos los juicios cumpliéndose de una manera literal. Entonces ahí vamos a distinguir dónde está el principio y dónde está el final. ¿Está conmigo? Entonces hay sellos, hay trompetas y hay copas. El final, cumplimiento de cada secuencia de 7, se decretaría desde el principio, de manera que el séptimo daría a conocer los eventos del 1 al 6. Recuerde que Dios está fuera del tiempo, por lo tanto, cuando se acomodan esos eventos en esos 42 meses, y vemos entonces cómo Dios ha decretado estas cosas desde el principio y nos da los eventos a manera de sellos, de trompetas y de copas, y da una numerología del 1 al 7.
Y en el 7 vemos un resumen, en el 7 vemos una introducción, en el 7 vemos una transición. Entonces entendemos que la introducción a cada uno de estos eventos de 7 está en el 7. Por lo tanto, el 7 es primero. Y de ahí que el 7 se haya movido entonces a la mitad de la semana. El séptimo sello apunta a la mitad de la semana. La séptima trompeta apunta a la mitad de la semana. Y la séptima copa también apunta a la mitad de la semana, que es lo que conocemos como una convergencia, aquella palabra que introducimos del latín, ¿no? Convergencia, que es volver al comienzo otra vez. Ocurre una convergencia en el número 7, y ahí podemos ver cómo se van llevando a cabo los 7 sellos decretados, y también las 7 trompetas decretadas, y también las 7 copas decretadas. No 7 y después 7 y después 7 a lo largo, porque no caben en los 42 meses, sino 7 sellos que decretan también, 7 trompetas y 7 copas. Ahora sí podemos acomodar entonces todos estos eventos en un periodo de tiempo de 42 meses. Y lo que vamos a hacer, y hemos hecho, hemos hablado ya, es acomodarlos entonces en horas, en días, en meses. ¿Por qué? Porque el Señor introduce una hora en esas 42 semanas y también introduce una media hora en esa última semana. Dios nos ha dado toda la información aquí para que podamos ver el desarrollo de esa última semana de 7 años, y luego los 42 meses primero y los 42 meses después. Y también nos ha dado la información de una media hora al final de los primeros sellos. O sea, en el séptimo sello hay silencio en el cielo como por media hora. Y luego el Señor más adelante introduce también un tiempo de una hora que se le da a los 10 reyes que se reunieron para reinar por una hora. Estamos utilizando algo que ya Dios estableció como tiempo, media hora y una hora. Ahora tenemos que acomodar eso en 42 meses. ¿Cómo lo podemos hacer? Y que esté de acuerdo con el tiempo que dio el profeta Daniel también, porque todo eso tiene que cuadrar en la caja de Dios. Amén. Ok, entonces el cumplimiento de cada secuencia de 7 se decretaría desde el principio, de manera que el séptimo daría a conocer los eventos del 1 al 6, creando aquí la convergencia que les hablé de tiempo y espacio, que hace posible que todos estos eventos ocurran en un periodo de tiempo de 42 meses. Y les hablé, no vamos a entrar en esto, pero les hablé de ciertas teorías que científicamente se han hecho, que luego fueron probadas, que el tiempo se mide de manera diferente en el espacio, en donde no hay nada que sirva de resistencia a la luz o al sonido o a las cosas físicas y materiales como hay aquí en la tierra. Hay fuerza de gravedad, hay ciertas fuerzas y leyes físicas que afectan el tiempo y afectan cómo viaja la luz y cómo se desplaza la luz. En el espacio no ocurre así. Entonces, de esa manera podemos entender y hablar de cosas que la ciencia también ha tocado, que el tiempo se mide de una manera diferente allá en el espacio, y que la luz viaja a una velocidad diferente en el vacío del espacio, y que hasta ahora nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Dios es luz, entendamos eso, y la velocidad de la luz es 186,000 millas por segundo. 1, 2 y 3. Ya un rayo de luz le dio 7 vueltas a la Tierra en ese momento. Entonces, creando aquí la convergencia de tiempo y espacio que hace posible que todos estos eventos ocurran en un periodo de tiempo de 42 meses. Y aquí no nos hemos salido en la manera en que Dios establece el tiempo desde Adán y Eva.
Otra vez, respetamos que sí, el sol y la luna se ha calculado todo científicamente con computadoras, ¿no? Y un año trae 365,25 días. Entonces, estamos hablando del tiempo establecido por Dios para que todo esto encajara en la matemática de Dios. Y recuerde, Dios desde afuera estableció estas fórmulas. Vamos a ver algo más aquí. Por lo tanto, tanto el tiempo y los decretos, porque hemos hablado de tiempo y hemos hablado de decretos, pero también hablamos de tiempo y espacio, ¿ok? Quedaron como consecuencias de algo que ocurrió en el principio. Y de ahí es que hay consecuencias. Algo ocurrió. Y le dije que antes que el hombre se rebelara contra Dios, el arcángel, el querubín, se rebeló contra Dios. ¿Me explico? Entonces algo ocurrió que provocó que hubiesen consecuencias. Y lo que estamos haciendo es, de esas consecuencias, estamos tratando de explicar la secuencia final, que viene a ser esa segunda mitad de la última semana. Y tenemos que creer por fe, y yo sé que usted ya sí lo cree, que esas 69 semanas ya se cumplieron bíblicamente, y que solamente queda una semana por cumplirse. Claro, si alguien no entiende de estas cosas, ni cree en estas cosas, pues no va a tener razón para creer que hubieron 70 semanas y que falta una por cumplirse. Y tampoco va a creer entonces que sea significativo que Israel va a cumplir 70 años en el 2018. Y que el número 70, el número 7, es muy significativo para Dios. Y que Dios tiene numerología en sus escritos, donde Él también nos habla a través de los números. Y que también Dios dio números al hombre, le dio el 6. Y Dios utiliza el 7 como lo máximo que lo representa a Él. Y Dios estableció la semana de 7 días. Y Dios estableció un periodo de 7,000 años también. Y en su creación Él nos habla de esa convergencia, de que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Habiendo entendido estas cosas, no vamos a encontrar mucha oposición en lo que encontramos después al estudiar la suma de la palabra, que es la verdad. Esas consecuencias de algo que ocurrió en el principio, produciendo que se decretara un final. Hubo un principio que trajo consecuencias que provocó entonces que se decretara un final, y de ahí que se decretara que Él sería traicionado. Pero ese Él que sería traicionado iba a restaurar todas las cosas. Él iba a ser el causante de la regeneración. Él iba a ser el causante del milenio de paz. Antes de entregar el reino al Padre, antes de que vinieran los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva creación y el nuevo universo. Él es la señal, Él es el chequeo, Él es la puerta, Él es la vida. Entonces, Dios decretó todas estas cosas porque hubieron consecuencias. Por lo tanto, eso trajo un final. Y así Dios, desde el principio, vio ese final y lo decretó. Y nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Amén. Entonces, ambos, principio y final, están totalmente fuera de Dios. Y esto también hay que recordarlo. Otra vez, tanto el principio y el fin están totalmente fuera de Dios. Dios creó el universo, y al Él crear el universo, esto dio ocasión para que se creara también el tiempo y hubieran decretos. Pero no fue que Dios forzó a nadie, fue por elección del querubín y elección de Eva y eventualmente Adán. ¿Estamos? Y vino otro que voluntariamente en los cielos eligió descender. Él dijo: envíame a mí y yo los rescataré.
yo rescataré la obra de tu creación. Y así el Hijo se ofreció y lo cumplió. Entonces, el principio y el fin están totalmente fuera de Dios. Él es el eterno yo soy. No podemos ponerle principio y fin a Dios, porque Él es el eterno ¿qué? Yo soy. Por lo tanto, su principio y fin que Él menciona, el alfa, el omega, el alef, el tav, todas estas cosas, Él lo utiliza para implicar, para decir que no existe otro fuera de Él. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el alef y el tav. Él es, no hay otro. Pero nosotros comprendemos que Él es el eterno yo soy. Y si Él es el eterno yo soy, no tuvo principio ni fin. Eso está fuera del tiempo y el espacio. Entonces, todas las consecuencias que han surgido están fuera de Dios. Las manos de Dios están limpias. Él no tiene culpa. Lo que nos ha ocurrido a nosotros es por causa de nuestra elección. Y hay que dejarle saber a la gente que de la misma manera que se perdieron, en cierta forma, de esa manera pueden ser rescatados. Pero tendrán que elegir aquel que fue decretado por el Padre, siendo el único que podía rescatarlos a ellos, si ellos creían en Él. Y toman la elección y hacen la elección correcta. Eso es necesario entender esto. En estos días de tanta confusión y de tanta contienda y competencia que hay. Entonces, ese principio y fin quiere decir que no existe otro, que Él está fuera del universo. Él debe de tener acento. El Señor está fuera del universo. Si estamos en el tiempo final, nada podrá impedir que se cumpla lo que Dios dio. Entonces, esto le añade seriedad y temor a lo que estamos hablando y a lo que estamos viviendo nosotros en estos días. Porque si Dios no tiene nada que ver con esto, y ya Dios lo vio y lo decretó, nada va a impedir que eso ocurra. Ya las piezas necesarias para que se cumplan esos decretos están sobre la mesa. Dios no tiene que obligar a nadie. Hay suficientes voluntarios que para mal van a escoger hacer que se cumplan esos decretos de Dios, que Dios los vio para juicios de las naciones. Y Dios no tiene que obligar a nadie. Simplemente Dios está esperando que esas piezas tomen su lugar. Y en el tiempo que ya está decretado por Dios, las cosas comenzarán a suceder. Vamos a encontrar un momento aquí para dejarlo ahí, por razón ya de tiempo, pero quería recordarles algo que mencioné en estos días, porque nuestro presidente en estos días tomó una decisión de decretar algo, y la razón en que es importante para nuestro presidente en esta nación es porque esta nación es la más poderosa de la tierra. Le dije, todos los ojos están puestos sobre esta nación. Nuestro presidente viene a ser como el gran Nabucodonosor de aquellos tiempos. Y bíblicamente hemos visto cómo Dios se ha enojado en gran manera, se ha enfadado en gran manera. Por ejemplo, cuando Roboam comenzó a reinar después de la división del reino, una de las cosas que levantó la ira grande de Dios contra Roboam y contra el pueblo de Dios es porque ellos, empeñados en subir a los lugares altos a ofrecer sacrificios a otros dioses, la idolatría. Pero había algo más que hizo que Dios se airara en gran manera e hiciera algo al respecto, y fue que el pueblo de Dios, Roboam, el rey, el líder, el responsable, permitió
que un pueblo sodomita se manifestara impúdicamente, libremente. Y Dios decretó por el profeta que por cuanto Roboam enojó a Dios en gran manera por seguir ídolos en los lugares altos, y también permitió que los sodomitas obraran libremente en la tierra, Dios enojó en gran manera para traer juicio contra el pueblo de Dios. Y obrar en libertad para los sodomitas no es otra cosa, precisamente lo que está ocurriendo hoy, cuando se está definiendo de otra manera un sacramento que Dios estableció, no el hombre. Dios santificó el matrimonio. El único diccionario que define verdaderamente la palabra matrimonio es el diccionario de Dios. No es el diccionario de ninguna real academia, de ninguna universidad en esta tierra. El matrimonio fue establecido por Dios. El matrimonio fue santificado por Dios. El matrimonio fue establecido por Dios. Si nuestro presidente ha querido definir la palabra matrimonio permitiendo actos de sodomismo, entonces que no nos sorprenda que en estos días, que en este tiempo puedan ocurrir cosas graves sobre esta nación, para que eso también sirva de ejemplo a las otras naciones de la tierra, porque esta nación hizo lo que no se esperaba. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.